tengo aquí el gusto enorme de tener unas creadoras escénicas, unas mujeres potentísimas aquí para conversar acerca de sus creaciones. Tengo aquí a Paulina Loturno, a René Sabina, a Kilan Lachino, a Valentina Herbay y a Geraldine Nájera. Maravillosas mujeres y maravillosas creadoras. Yo me gustaría empezar proponiendo una introducción que les quería decir que personalmente pienso que crear desde el ámbito escénico es adentrarse por la acción al pensamiento, al cuerpo y a la comunidad. Y el teatro se manifiesta en la acción del encuentro. Como dice nuestro querido abuelo Antonín Artaud, el teatro se hace cuando el espíritu, para manifestarse, siente la necesidad de un lenguaje. El teatro se hace colectivo, todos sabemos. Hacer teatro es más que solo actuar, dirigir, escribir, producir, iluminar, construir, pintar, danzar y cargar. ¿Cómo cargamos? Cargamos nuestras cosas, cargamos los vestuarios, cargamos los maquillajes, cargamos las producciones. Así que es siempre movimiento de un lugar a otro, como la vida misma. Propongo empezar la plática con unas preguntas, buscando escarbar en el hecho de ser todas y cada quien artesanas de este arte. Un arte que busca dialogar acerca de nuestra humanidad, nuestras gestiones éticas y estéticas, nuestras ganas de compartir con diferentes públicos ideas, risas, emociones y, en mejor de los casos, inspiraciones y utopías. Me gustaría que habláramos tanto para los y las jóvenes creadoras, para los investigadores, que toda su obra es muy importante ya para el teatro mexicano y también para nuestras pares. La primera pregunta es: ¿cómo iniciaste en la disciplina teatral? ¿Quieres empezar? ¿Quieres? Bueno, antes que nada, me entusiasma mucho compartir con todas este momento. Quiero agradecer también a Clarisa por empezar de esta forma tan relajada, que normalmente este tipo de charlas, bueno, a mí por lo menos me da la impresión de tener que parecer muy inteligente, decir cosas importantes, y eso a mí me produce mucho estrés, la verdad. Entonces, ¿cómo empecé? Yo quería actuar, no siempre quiero actuar, porque por eso escribo y por eso dirijo, porque como siempre quiero actuar, y a veces los caminos son muy raros para poder estar en un escenario, pues he buscado otras maneras, ¿no?, para poder, con esta rudez que me caracteriza, estar ahí. Entonces, bueno, empecé en un musedad. Ahí empecé con una formación en la escuela secundaria y teníamos clases, bueno, de todo, ¿no?, de todo lo que venía en una formación secundaria, y también de teatro, de danza, de artes plásticas y de música. Y después, bueno, vino la parte de la preparatoria en la que uno duda qué va a hacer de su vida y estas preguntas muy angustiosas para los jóvenes. Y bueno, al final decidí que quería actuar y estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual me siento muy orgullosa, y también quiero compartírselos a mis compañeros de la facultad, porque de pronto tenemos esta cosa de ser la escuela del patito feo, y no, yo me niego a eso. Hay muchas creadoras y creadores que son egresados de esta escuela. También creo que no hay escuela perfecta para prepararte, porque todos los individuos tenemos necesidades e inquietudes distintas.
Y bueno, así empecé, queriendo ser actriz únicamente. Y después, justo como estas necesidades de buscar espacios para llevar a cabo mi actividad, me hicieron querer explorar, después de actuar en la dramaturgia y más recientemente en la dirección escénica. Y bueno, por supuesto, siempre también cargando, como tú dices, todas las escenografías y todas las cosas necesarias para poder hacer teatro. Entonces, bueno, esa es mi presentación. ¿Algo más gustaría de hablar de que cómo iniciaron? Justo ahora que decías sobre el camino de arte intelectual, me quedé pensando porque cómo empecé, yo empecé bailando en la sala de mi casa y después haciendo teatro musical, o sea, porque era lo que yo soy de satélite y es un área de la ciudad muy poca propuesta cultural y empecé con literatura de musicales, bailando musicales y ya después tuve la fortuna de llegar a un curso en la escuela con Horacio Armada, que fue la persona que me abrió como la visión a este nuevo teatro y tuve la segunda gran oportunidad de que justo ese momento le dieron una beca que se llamaba Teatros para la Comunidad Teatral y justo se lo dieron en un teatro de satélite. Entonces, bueno, para mí que ni siquiera tenía acceso a eso fue una gran puerta porque a los 15 minutos de mi casa podía ir y empecé cortando literal boletos con él y dije, déjame hacer lo que sé. Y ya cortar boletos y acabé actuando porque tenía que llegar de lunes a domingo, carteleras por la misma beca. Y entonces ya acabé arriba del escenario y de repente dije, no, pues yo necesito prepararme, o sea, esto lo estoy haciendo como ustedes pueden entender. Y entré a UNAD. Después de muchos intentos, eso me gustaría decirlo, no hay tantos en UNAD, hice 3 intentos en el curso y el curso no me quiso. Y tengo recuerdos. Y la primera vez que me intenté en UNAD entré, ¿no? Entonces, pues de repente uno cree que pertenece a un lugar, en realidad pertenece a otro, pero gané el fruto, así que tómenla. Tómala, no decirlo. Pero bueno, no, eso fue lo que me inició, ¿no? Uno cree que hay que empezar por ciertos lugares y de repente son bien largos los caminos, ¿no? Y creo que hasta hoy todavía los musicales incluyen bastante dentro de mi quehacer artístico institucional incluso. Muchas gracias. René, Sabina, ¿cómo fue tu experiencia con la pedagogía teatral? ¿Sí? ¿Y cómo enseñarías tú a las nuevas generaciones? Hola, bueno, pues mi experiencia con la pedagogía teatral, yo soy egresada del CUT. En donde, pues la verdad es que creo que yo siempre que lo recuerdo con muchísimo cariño. Creo que fuimos una generación muy bendecida que estaba justo como en ese tránsito de tratar de encontrar una nueva pedagogía o nuevas maneras de acercarse, ¿no? Como la pedagogía teatral y tratando de dejar atrás viejos vicios porque con todo y lo maravilloso que fue la experiencia con maestros como tú, como Laura Vela, como Alcel Molas, etc. Con todo creo que la pedagogía teatral tiene en su gen una cosa muy misógina que carga históricamente desde hace mucho tiempo y creo que es difícil quitarnos ideas de la cabeza de repente de cómo ahora que se está expandiendo tanto las posibilidades humanas, ¿no? Esta cosa de cómo tiene que verse una mujer y un hombre, cómo son los personajes de las mujeres, cómo son los personajes de los hombres, y cómo todavía atravesamos mucho de ello y que derivó pues en algunas experiencias que pensando en cómo haría yo pedagogía y me ha tocado un par de oportunidades de estar ahí en Casa Azul, por ejemplo, estuve unos 2-3 semestres, pensaba justo como cómo no acotar, cómo no meter a los chicos en una cajita pequeñita de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y cómo también hacer las paces con esta cosa que somos, que de repente creo que el teatro y las escuelas de teatro nos piden llegar a estándares complicados
por el día a día de trabajarnos, a neutralizarnos y todo esto que por supuesto tiene muchísimo sentido, pero al final lo que yo me he encontrado es que justo a la hora de elaborar los proyectos lo que importa es quién sí eres, ¿no? No de todo lo que te deshaces, sino verdaderamente tu esencia, esa cosa rara que tienes, ese caminar, esa manera de hablar, esas inquietudes que parecen mensas para otros, ¿no? O sea, esas cosas que te hacen a ti especial, al final es lo que te va a dar a ti la chamba, que nadie más te va a poner un texto, ¿no? De, creo que esto es absolutamente perfecto para que tú lo interpretes. No, o sea, tú lo vas a escribir basado en todas estas cosas que te hacen especial. Entonces, creo que eso, me gustaría pensar en una pedagogía donde quepamos más y más personas de las que nos han dicho que son aptas para el teatro o la actuación. Exactamente. ¿Te gustaría platicar? Claro, de eso también. Pues mi experiencia respecto al teatro, yo estaba justo antes de lo que dices, Ana, me contó un poco esto del teatro con sangrienta. Pero en mi experiencia y en mi grupo, creo que todos entendimos esa diferencia entre lo personal y lo que yo permitía que entrara de quien estuviera guiando, que siempre estaba como claro ese horizonte para mí. Y si alguna vez pasó algo, yo puse límite y dije, no, esto yo no lo puedo exponer, ni permito que lo toquen. Pero sí creo, por ejemplo, ahora que yo doy clase, ¿cómo encontrar la manera de entrar y hacer que el alumno, la alumna, comprenda estas dimensiones desgarradoras que como signo queremos contar en el teatro? ¿Cómo podemos acercar, contar, a pisar esos universos, esos fondos, sin violentarnos? Y al mismo tiempo que eso es un desgarre, es una experiencia o un paso de madurez también, que desde la naturalidad, por ejemplo. Y eso es muy complejo, me he topado con eso y es muy difícil. Ha sido muy difícil para mí encontrar herramientas, elaborarlas, crearlas con los colectivos creativos con los que estoy y tratar de darle una forma concreta para estas nuevas generaciones que también tiene que ver con el respeto de lo que esperan, de lo que son, y la escucha, crear una comunicación de algo, eso es muy, muy importante, que hay espacios donde aquí todos estamos seguros y que aquello que pongamos lo vamos a cuidar todos. Y entender eso es bien difícil, bien difícil. Y luego también pues somos jóvenes, ¿no? O son jóvenes también, entonces de este lado uno es el que dice, no, pues yo soy la que tiene que soltar también. Y eso también es complejo de este lado. Y bueno, eso. A ver, voy a avanzar un poquito. Nadia, ¿cuáles temas son recurrentes en tu trabajo? ¿Qué temas, preguntas, te gustaría abordar en este momento? Muchas gracias. Bueno, primero quiero decir que un poco como Vale, me siento súper afortunada de compartir con ustedes y que ahorita escuchándolas habladas un poquito, me emociona mucho verme reflejada en cada una de ustedes, como que veo cachitos ahí en todos y me hace sentir que qué bonita generación, que se está gestando y se está esparciendo como los procesos creativos, creo, desde un lugar bien amoroso y genuino y consciente, y es súper. Sí me llena así el corazón y lo relaciono con la pregunta, ¿qué temas trabajo? ¿De qué temas he tocado? ¿Qué temas me interesan? Y creo que tiene que ver un poquito por ahí, tiene que ver un poquito con la conciencia, con buscar, no quiero decir con la conciencia, que suena esto como rebuscado, sino como en qué lugares de mi ser he vivido, me ha servido echar luz, arrojar luz, a qué lugares de mi ser y de mi historia y de mi vida y de mis preocupaciones, anhelos, miedos, etcétera, inquietudes, me ha servido arrojar luz y en donde me he encontrado atorada. Siento que trabajo mucho desde lo que
como yo creo cualquier creador, desde lo que a mí me mueve. Y en ese aspecto me he dado cuenta, no ha sido intencional, pero me he dado cuenta que trabajo muchos temas de vida y de muerte, como de la muerte, de la trascendencia, del cambio de plano, de la pérdida también, como de todo el universo que implica la muerte, tanto para el que se va como para el que se queda. Y también me doy cuenta que toco temas, suelo tocar temas familiares, como relaciones familiares, sistemas familiares, luego estos ya los con la muerte. Se pone bien padre. No, suena súper oscuro y para nada. Y se me hace súper interesante ahorita articularlo, porque claro, suena intensísimo y no lo es para nada, porque además mi lenguaje es mayoritariamente el drama, entonces trabajo mucho con obras dirigidas a jóvenes audiencias, entonces ahí está. Luego nos preguntan, ¿en esta obra quién van a contar? Y yo pero no, siento que en realidad nos gusta hacerlo, digo no es porque trabajo en compañía, pero bueno, no, sí me gusta trabajar desde un lugar luminoso, dándole siempre, no quisiera decir como una pintada de rosa que no, una patina rosa que no tiene la vida, ¿no? Sino, pero sí un lugar luminoso que sí creo que tiene siempre cada experiencia, sí, pues, no como todas, pero mayoritariamente si buscamos encontrarse, habrá siempre ahí un algo que rescatar, ¿no? Silver lining. Y siento que eso, que me gusta tocar esos temas porque a mí me mueven, porque me tocan, que me gusta hacerlo desde lugares luminosos y no por ello saltarme los duros que pueden ser de pronto. Creo que eso, no sé si eso responde un poco la pregunta. ¿Tú ves? ¿Qué es que te repita? Bueno, si se puede decir. Sí, claro. ¿Cuáles temas tú sientes que son recurrentes en tu trabajo, en tu creación, más que nada, ¿no? Sí. ¿Y qué temas, preguntas tienes como ganas de abordar en este momento? Ok, bueno, de los dos trabajos más recientes, creo que tendría que ver, creo que un tema similar, pero la destrucción de nosotros como individuos. Eso a nivel temático, creo que en la forma yo siempre intento escribir algo que desde mi punto de vista es muy trágico, porque yo lo vivo así, como esta cosa de soy muy destructiva y autodestructiva, y luego un poco cuando lo comparto parece que es gracioso para los espectadores. Creo que estas cosas que yo las vivo como con tanta intensidad, son tan patéticas que la gente lo recibe así y le da risa. Entonces creo que estoy como asumiendo eso, ¿no? Lo que para mí puede ser la catástrofe infinita, como en la obra más reciente que terminamos temporada, que yo le exponía al público que soy muy envidiosa. No es que me enorgullezca decirlo, pero creo que una parte de la madurez mía como creadora, así como persona, porque no es algo que ya haya podido durar, pero por lo menos como creadora es poderme enfrentar a un auditorio y decirles, bueno, uno de mis grandes defectos es que soy sumamente envidiosa. Y bueno, de eso se trataba, ¿no? De compartirlo, pero claramente es un sentimiento, esta cosa competitiva, pues que te desgasta mucho y te jode mucho y te sientes menos y te comparas con los demás. Entonces eso que para mí es muy difícil vivir, pues para los espectadores era muy divertido. Entonces, bueno, se volvía como esta cosa, está bien, disfruten con esto que yo padezco. Pero bueno, creo que también eso luego va a la creación, ¿no? De poder abrirse y bueno, estas son las miserias que yo tengo, pues contemplenlas y vean si se identifican o no. Entonces, bueno, esta cosa de temas de destrucción y de autodestrucción creo que también habitan en mí. Y bueno, a propósito de esta mesa, de que somos mujeres y todo, otra de mis inquietudes es que a mí no me gusta como generalizar, encasillar. A mí me gusta trabajar con personas. No me importa si son hombres, no me importa si son mujeres. Me ha ido muy bien trabajando con mujeres, me ha ido muy mal trabajando con mujeres. Otro de mis temas ahorita como que me inquieta es como pensar en que las mujeres no somos víctimas, o sea, que las mujeres tenemos fuerza y potencia, y creo que más bien las personas somos víctimas
de sistemas capitalistas y de sistemas sí patriarcales, pero que nos joden a las mujeres y a los hombres. Entonces esa es como ahorita la inquietud que tengo, ¿no? Ajá, me digo, es que estoy contenta de estar aquí compartiendo con todas estas mujeres, pero no quiero estar aquí solo porque soy mujer, sino porque eres mujer. Exacto. Entonces ese es como ahorita el tema que también me inquieta. Paulina. La misma pregunta, Sí, me parece muy interesante el tema. Sí, y las escucho y me escucho, porque es muy bonito justo lo que dice ahorita. Bueno, mi tema, así que a mí me puede mover, porque yo creo que hasta que me muera, va a ser la violencia en las relaciones sexoafectivas. O sea, a mí es algo que no solo tiene que enseñar, o sea, todos los días de mi vida me lo pregunto, lo quiero deconstruir. Mi forma, yo hago teatro para poder tener un espacio donde poner las piezas separadas y verlas, ¿no? Entonces, de repente lo hago desde el documental, de repente lo hago desde algo autobiográfico, de repente lo hago desde otras, o sea, como que tengo esa necesidad de deconstruir, o sea, sí tiene que ver con el feminismo y sí tiene que ver, y justamente esta cosa de, las mujeres son hablan de cosas de amor, pero no quiero hablar de amor, quiero hablar de las formas en que nos relacionamos y por qué nos acostumbramos a este lugar de la violencia en el amor y por qué está normalizado, ¿no? Eso como temática. Y yo como creadora todo el tiempo me gusta explorar esta línea entre lo performático y lo teatral, ¿no? O sea, me gusta estar jugando la línea así como acróbata, ¿no? O sea, así como no, pero esto sí me pagaron en serio, pero ahora no, pero ahora sí, ¿no? Y algo que no me había dado cuenta hasta ayer, que un amigo me lo mencionó, es que al final de todas mis obras, o casi todas mis obras, hay cosas como interactivas, o sea, todo el tiempo no quiero solo que sea como un discurso de nosotros que estamos arriba para ustedes, sino que, no sé, ¿no? En la obra que tuvimos este año en Teatros de la Ciudad, la gente podía había una dinámica al final que escribían en unos papeles que querían dejar atrás y entonces se los daban a las actrices y entonces al final hacemos un ritual con la gente, con lo que las mujeres específicamente decían y era bien fuerte, se quedaron muchas palabras. Y luego ahora estamos haciendo, gracias a Coca, ¿no? También un pequeño taller, porque muchas mujeres al final de esta obra que además es súper se quedan al final así, es que tengo que contar esto y entonces decidimos de proponer hacer un taller después porque se quedaban, cuando contaba ella, cuando contaba a otra, ya tenía 3 esperando en cola para contarnos su historia. Dije, ¿por qué no hacemos un arreglo? O sea, entonces creo que esas son las cosas que repito, y bueno, si no creo que se queja de que mi escenario siempre empezó con Madrid a Pancho, o sea, siempre acababa todo, todas mis obras, pero creo que tiene que ver con esto de deconstruir, ¿no? Que durante la escena se va posicionando como diferentes espacios y lo quiero dejar ahí, como quiero, como bueno, ya se acabó, no sé, creo que por ahí. Pues creo que escuchándolas también me identifico como en el momento de vida en el que estoy y es justo el momento de asumirme como creadora también, porque aunque siempre he tenido una posición proactiva, digamos, dentro del teatro, ¿no? Y nunca he pensado que me voy a quedar en mi casa, que alguien me llame por teléfono y me descubra, porque no va a pasar nunca. De todas maneras es bien complicado de repente nombrarte, creo, como creadora. O a mí me costó mucho trabajo, porque si con algo sí salí de la escuela, fue un poco con síndrome del impostor a full, y porque hacia el final, sobre todo, nos decían como, no te puedes llamar artista hasta que, no sé qué, no te puedes llamar creador hasta que, no sé qué. Entonces sabes y de repente te enfrentas como a un mundo en el que sí te tienes que llamar de esta manera y en el que sí tienes que encontrar el agarre, ¿no? Y el poder, justamente. Creo que conecta hacia uno de los temas que me interesan mucho, que es mi generación, es el lugar que ocupa mi generación en el mundo y en los discursos teatrales también. Me gusta mucho, nos dijeron recién cuando terminamos Teatro Los Clavos, nos decían qué maravilla haber visto a Emanuel perrear en el teatro donde se firmó el acta de Aguascalientes.
como en un lugar histórico, ¿no? Y Emanuel Fernández de la Bolívar. Entonces, creo que ese tipo de cosas me interesa mucho ponerlas ahí porque por mucho tiempo creí que las cosas que a nosotros nos interesaban no eran importantes, no eran interesantes, no eran artísticas, no eran profundas. Y entonces, meter la reflexión a decir, no, sí puede ser interesante y lo que nos sucede tendría que importarnos a todos de la vida, a todos. Igual que a mí me tiene en la cabeza que a mí me tenía que importar lo que pasaba en Rusia en 1900 no sé qué. Bueno, si a mí me puede interesar eso por 2 horas, creo que a ti te puede interesar un unipersonal que habla de Shakira, ¿no? Siempre hay mucha música en lo que hago, porque soy cantante también, entonces pues, inevitablemente siempre hay un montón de exploración ahí con el mundo sonoro de la obra, con la danza también, porque me gusta que el cuerpo se mueva y que vibre como diferente a como podría vibrar solamente caminando, ¿no? Siempre hay muchísimas referencias pop también. Ahorita, bueno, lo de No Play, ando por ahí Nirvana, Shakira y esas son inquietudes de Manuel también, pero justo mi proyecto ahorita va como de la figura del zombie, que es una figura pop completamente. Y pues eso, como poner nuestras inquietudes generacionales en el eje, y también eso implica aceptar que uno ya está envejeciendo. que sí, o sea que... ¿Cómo así? Es que de repente nos llamamos como muy jóvenes canales y luego les das clases a los niños, ajá, o sea, a los muchachitos de 18 años y dices, ya no entiendo nada. Y también tiene que ver por ahí esa búsqueda, cómo mantenernos, a mí me interesa mantenerme fresca para esa audiencia y que esa audiencia siga viendo un vínculo. Sí me interesan las jóvenes audiencias, también me interesan las cuestiones de género, porque nos atraviesan todo el tiempo, porque es lo que salimos a la calle y es lo primero que sentimos, ¿no? La mirada, ya estás pensando qué te pones, cómo caminas, a qué hora te regresas, que si el Uber. Entonces no hay manera de no crear atravesado por eso que estás sintiendo todo el tiempo. Cuando deje de pasar, bueno, hablo de otra cosa, pero por mientras, pues está ahí, ¿no? Me gustaría que Lara diciendo. Ay, pues fíjense que yo pues tuve una gran experiencia en el trabajo comunitario. Yo hago teatro de calle, trabajo con máscara, trabajo con la gestual. Y lo que yo me fui encontrando es que se volvió un tema justo en nuestro trabajo, y digo nuestro porque también trabajo en compañía, es esta carencia de espacios donde suceda el teatro. Entonces, allá en el rancho, allá en la población, allá, aquí mismo, en las periferias de la ciudad, ¿no? Que la oportunidad de acercarse al teatro o a un teatro de calidad es escasísima. Digo, todos vivimos la escasez de público, es nuestro mal de todos, aunque hagamos muy bonito el teatro, aunque lo hagamos muy feo, siempre nunca hay público. Es muy complejo, ¿no? Entonces eso se vuelve también como un espacio para ir a esos lugares, desde donde contamos, qué contamos, y se empezó a abrir este espacio del teatro popular, del teatro social, y de hablar acerca de cómo los grupos, las comunidades se organizan, la falta de las luchas de las comunidades frente a sus necesidades, del agua, frente a fuerzas que son más poderosas, como nosotros hablamos del nivel económico, este sistema capitalista neoliberal que determina nuestras vidas y que también pues, nos atraviesa en todo sentido. Y eso es un trabajo que me interesa plantear también desde el teatro de calle, apoderarnos de nuestros espacios, trabajar como comunidad o traer en nuestros temas, nuestras puestas en escena, ese planteamiento, esa pregunta de quién está contigo aquí en este encuentro, en este convivio, en este concepto de nuestro lugar llegado. ¿Qué está pasando aquí entre nosotros? ¿Qué es esta fiesta? ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo podemos vincularnos? Hablaba por ahí un autor, Fernando Carrión, de cómo el espacio público se ha mudado a las redes sociales. El espacio público está vacío. Tenemos por otro lado que paliar la idea
del espacio público como un terreno, una superficie, aquel lugar que no está ocupado por un edificio y que se vuelve tránsito para todos. Y no es cierto. Sí, nosotros nacemos con el derecho a la ciudad, con el derecho al espacio público, pero tenemos que ser ciudadanos para ejercer eso. Y si nosotros no salimos, no estamos en esos espacios, no hay un espacio donde podamos reconocer como individuos. Uno en la afuera reconoce al otro, la diferencia, la otredad, aprende uno de eso. Es súper importante la convivencia en comunidad y eso estamos Justo. Yo voy a saltar aquí algunas preguntas porque creo que no nos va a dar tanto tiempo, pero esta idea del trabajo colectivo creo que es muy importante porque trabajamos siempre en colectivo, ¿no? Tenemos el nocturno teatro, ¿no? De Dalí Nájera con Juan Cabello. Tenemos también el Kraken teatro con Michel Piqueira y Valentina Garibay. Aquí también tenemos todo el Ráfaga Teatro, ¿verdad? De Gila Lachino. Y hay uno, Paulina, ¿no? Paulina, tú tienes Niñas Teatro, ¿verdad? Sí, y tú en esa mina trabajas con muchas gentes y tienes tu propia compañía también. Sí. Mazapán Producciones. Mazapán. Exacto. Y yo creo que eso es una de las grandes cuestiones de nuestro proceso creativo, siempre, ¿no? Cómo mantener las compañías y que hoy en día cada quien como ¿qué se necesita o qué estrategia de comunicación entre el equipo, ¿sí? Funciona? ¿Cómo es la suya como compañía actualmente? Sé que es una pregunta un poco compleja porque eso va cambiando con el tiempo, pero hablo eso desde esa reflexión de que hablamos mucho desde el espacio creativo usando el término la horizontalidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles estrategias, ¿no? cada compañía ha encontrado en este momento presente para vincular de una manera sana, creativa, evidentemente, y óptima los equipos de trabajo? Me encanta esa pregunta. Se me hace bien interesante poner ahí el foco porque yo siento que como compañía es justo un lugar clave y recurrente, o sea, que hemos regresado, seguiremos regresando y que aprendemos, modificamos, implementamos, volvemos a aprender, volvemos a modificar y siento que es un proceso como de continua mejoría eterna, ¿no? Pero que siento que es vital tanto para el teatro como para la compañía como para los seres humanos, como para las relaciones que nos competen a todos, ¿no? Y siento que en ese aspecto una estrategia que para mí ha sido como clave es sembrar la intención. Como que para mí es muy importante cuando voy a empezar un proyecto, primero yo tener muy claro cuál es mi intención verdadera con esto. ¿Qué estoy queriendo lograr? ¿A dónde estoy queriendo llegar? ¿Qué estoy queriendo mover? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y siento que a veces cuando en el proceso pierdo el norte, que lo que puedo observar es que son esos momentos de perder el norte o de sentirme como en medio de la bruma de la malla de la ilusión del mundo y lo que hay que hacer y la creación, ¿verdad? Que es donde te puedes perder. Y siento que en esos momentos regresar a ver, porque más literal escribo en mi libreto, así de, esta es mi intención. Poder regresar a ese lugar donde lo tengo muy visible, siempre me repongo. Y eso siempre realinea mi comunicación, por un lado. Y por otro, creo que como una intención previa, el tener claro y consciente que me importa gestionar espacios de trabajo que sean respetuosos, agradables, amorosos, que creo en la relación a partir de un lugar de gozo y de comunidad y de comunicación, que he experimentado en los procesos en los que
que yo me siento más cómoda, más libre, más fértil, y en donde veo que las ilustradores también proponen desde ese lugar con mucho más público. Y entonces al final siento que solo es recordar que la mejor forma es la mejor forma. Que la forma más amable es siempre la mejor forma para acercarme a mi objetivo, ¿no? A mi intención. Y en ese aspecto creo que hay una estrategia de escucha, de siempre estar como en una observación fina y en una escucha, como en una escucha me refiero no solo decir escuchar al otro en sus palabras, ¿no? Sino de verdaderamente escuchar al otro con todos mis sentidos. Y que cuando me doy ese espacio para estar presente escuchando al otro, como que es mucho más fácil que la comunicación fluya, porque creo que podemos prescindir todas y todos como de máscaras o de filtros e ir directo al punto, ¿no? Que al final todos en una compañía o en un proyecto estamos trabajando en pos de que ese proyecto sea lo mejor que puede ser. Y al final hay una intención aquí en el colectivo que se esfuerza en hacer una obra, que siempre va a haber pormenores y complicaciones y de todo índole, ¿no? Y creo que tener en mente eso, ¿no? Que no son problemas, sino como que son la salsita que hay que cada proyecto va a tener la suya su sabor particular, que es parte del trabajo, ¿no? Que viene con el trabajo, dejar de pelear con eso, sino así, bueno, va a haber complicaciones, no las del proyecto pasado, unas nuevas, y siempre va a haber unas nuevas, y está bien, ya no peleamos con eso. Y ver a las personas y tomarnos como somos. Y también creo que cuando a veces siento, pero me encanta este tema, cuando a veces siento que la comunicación, porque claro, la comunicación es de ida y vuelta, ¿no? Y a veces uno puede estar muy claro en su intención y del otro lado nada más no existe esa escucha en ese momento, ¿no? Creo que hay dos estrategias para mí clave, que una es ser súper selectiva con el equipo con el que trabajo. Y para mí eso es así, la regla de oro. Siento que trabajar con un equipo con el que yo sé que trabajamos en respeto, en confianza, en apertura, en escucha, en diálogo, ya es para mí el 60% del trabajo hecho. O sea, me va a facilitar muchísimo el camino, no me va a facilitar a todos. Y la segunda, que cuando de plano siento que hay un elemento que es absolutamente, ¿cómo decirlo? Que está perdido del foco al que vamos, que no es esa su intención, que tiene otro camino, entonces dejarlo como exponerlo, no es una cosa de exponer, ¿no? No una forma violenta, sino en hacernos conscientes de que tal vez no es nuestro momento, o no es nuestra forma, o aprender a corregir. Como, bueno, está muy bien si lo trabajas así o tu forma, pero para mí hay un límite de respeto que no me interesa cruzar. Y siempre estoy abierta y dispuesta a que podamos regresar a ese lugar, y entiendo que todos podemos salir de ese centro, pero con qué facilidad podemos regresar, qué tanto menos nos vamos a los extremos y qué tanto más orbitamos ahí cerca de ese centro. Como que eso para mí es muy importante. No sé, contesté. ¿Alguien más quiere abundar sobre ese tema? Creo que es muy común trabajar en compañía, y en realidad a mí lo que me sucedió es yo quería hacer algo, luego gente sale a lo que yo quería hacer, ¿no? Literal, cuando le conté a mis pero es que esto dijo, si tú lo haces yo soy una artista, ¿no? Y ella, por ejemplo, Belén Mercado es la persona con la que yo trabajo aquí en China y hasta en Ecuador, ¿no? Y en el trabajo, o sea, los que considero que son mi compañía son de ese sentido, que hay lo que pusimos en el trabajo, y luego, habiendo vicisitudes en la compañía, lejos se puede haber ido y dijo, ¿sabes qué? Pasa esto, a mí no me gusta esto, pero quiero trabajar contigo por esto. Y entonces creo que esa franqueza nos hizo poder trabajar. No porque en el caso, y los menciono a ellos dos porque son mi compañía, y Belén fue la primera persona que le hablé el día del examen de admisión.
Entonces ha sido un trabajo, también es bien difícil trabajar con amigos, ¿no? Se ponen muchísimas cuestiones en juego. Entonces ha sido un proceso de que incluso lo que decían las mujeres, la gente también es otro factor. Si en algún momento llegó un elemento externo porque me surgía alguien para cubrir un papel que hizo que 2 días antes del estreno el 50% del equipo se fuera por una persona que entró a meter ruido, ¿no? Entonces acaba volviendo una cosa bien compleja. Pero creo que a nosotros como estrategia y lo que hace que hoy nosotros 3 trabajemos y seamos una compañía tiene que ver, por un lado, con la capacidad de honestidad y con el asumir los roles. O sea, yo en algún momento traté de decir, hacemos tu proyecto, ¿tú qué quieres hacer? Nadie me peló. Entonces, al final yo asumí que yo quería hacer los proyectos que Paulina quiere hacer y que los otros 2 están dispuestos a acompañar, ¿no? Y que eso también es algo que hay que asumir, porque yo cuando lo empecé no traía una cosa de yo quiero ser líder, ¿no? Y está esta cosa del síndrome del impostor, de ¿por qué yo voy a ser el líder? O sea, ¿por quién soy? ¿No? Y de repente decir, bueno, pero si logramos esto y esto y esto, tiene que ver por mi esfuerzo, por mi tenacidad, por mi necesidad de hablar de esto, en vez de pelearme con eso y decir, tú habla también, pues aceptar que yo soy la que hago eso y que tengo ver la virtud de hacer que se quieran subir a. Y por otro lado, esa franqueza, por ejemplo, yo de repente hablo muy fuerte, no soy tan, no es esa grosera que a veces no digo, hola, ¿cómo estás? Me gustaría decir que si por favor tuvieras la decisión, o sea, sobre todo cuando estoy estresada de trabajo, es como tú, esto, tú, ¿no? Y entonces lo que sí ha pasado es que yo les a ver, ¿no? O sea, ya, estas veces años pasaron, perdón, y darme 2 segundos y decir, tienes toda la razón, no tenía que hacer esto, perdón, vamos a tener 5 minutos, pedir disculpas y reformular la forma en la que estamos trabajando y aprender que además esa es la forma de crecer, no nadie sabe sabiendo liderar, nadie nace sabiendo crear un proyecto, ¿no? Yo creo que incluso debería de haber en las escuelas de actuación. Se supone que tenemos una materia de producción en realidad yo no creo haber aprendido nada de producción, en donde nos deberían enseñar a gestionar proyectos y volverlos sustentables, pero eso no existe porque están creando actores, no están creando creadores, ¿no? Que tal vez podría ser un nuevo enfoque de las escuelas, no sé, porque acabamos, pues estuve caracteres, pero ya dirigí, ya escribí, ya produje, ya cargué, ya hice todo, ¿no? Entonces creo que hay herramientas que serían muy útiles en este sentido, que nos aportan como para la realidad de los actores, que vamos a vivir, porque esos que les van a hablar los maestros y van a entrar a las mañanas nacionales el 1% de cada una de las generaciones, y que todos aspiramos a esto, estamos en la escuela. ¿No? Entonces, pues nada, ¿no? Como desde ese lugar, creo que la compañía como sistema, eso, ¿no? Asumir que, ok, yo tengo esta responsabilidad y también cuando el otro le corresponde esta y no le estás haciendo decirle, oye, acuérdate que es tu responsabilidad y lo tienes que hacer, pero no desde, ¿no? O sea, cómo nos hablamos, con quién nos comunicamos y a quién vamos a volver a llamar a trabajar, ¿no? Y también la selección, porque siempre va a tener que entrar gente nueva y cuáles son tu feeling para aceptar gente, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que este tiene el currículum, que no manches, siempre quise trabajar con él, pero solo tiene un día a la semana disponible después de las 8 de la noche, ¿no? Y cuando llega además está cansadísimo, o gente que dice, sí, porque pues el dinero, ¿no? ¿Cómo gente, cómo vas incluyendo qué es lo que tú les puedes aportar a los otros? O sea, creo que cuando aceptas gente que entres porque tú tienes algo más que aportarles que la simple chamba, ¿no? Y que te das cuenta en el fin que no es porque quieres, pues quiero asistir a alguien, ¿no? Sino porque es alguien que aunque tal vez no conozca tu trabajo, vibran en la misma frecuencia y van a ganar algo más allá del dinero, no porque seamos sentimentales, el dinero no está chamba, ¿no? Lo que en realidad me importa. ¿Qué? Tú no, para tú no. ¿No? Entonces eso, como encontrar cuál es nuestro el must y ver quién se puede preparar a ese y asumir los roles, ¿no? Porque justo está esta cosa de los colectivos que además nos fomentan muchísimo en la escuela, ¿no? De ser un colectivo de que todos de acuerdo en este tiempo y están todos súper con lo que todos dijeron, pues eso no pasa, aunque seamos 3, ¿no? Yo quiero una cosa, tú quieres otra, yo quiero otra. Yo ya sé que tú tomaste una decisión en la etnografía, si yo quiero esto, pues me voy a la fregada sin mujer eso, pero tú tomaste y yo voy a confiar en eso, ¿no? Y entonces dentro de eso también en quién confías y en quién no, con quién puedes trabajar.
Y bueno, creo que ya como así, pero creo que eso es, que tiene más que ver con justo con un propósito, con una intención, nunca le hubiera puesto ese nombre, ¿no? Pero va con eso, no ponerlo más allá de hacer una obra, sino qué bueno, de qué hago y por qué la queremos hacer. Y algo que a mí me ha importado mucho en la compañía es que siempre las condiciones sean dignas. Porque creo que en este país es muy fácil entrar en condiciones no dignas. Creo que hay muchísimos espacios que lo único que buscan es que el español te sigan de promoción. Creo que hay muchísima gente que te dice hay que hacerlo por amor al arte y acabas pagando por trabajar en algo que le dedicaste no solo los 4 años de carrera, sino todos los libros que te echas en la tarde, toda la información que ves. Entonces, no solo para mí, sino que he procurado muchísimo como líder en ese sentido de la compañía, que no volver, aunque nos tomamos, no volver a tomar ningún trabajo en lo que vamos a recibir, o sea. Muchísimas gracias. Como ya nos va acabando el tiempo de esta charla increíble, a mí me gustaría de preguntar a cada quien y de ser un poquitito breves para cerrar, ¿cuál es el proyecto de investigación que están haciendo en este momento, que es parte de su sistema de creadoras escénicas? Bueno, yo antes de pasar a tu otra pregunta, podría regresarme a la anterior rápidamente, muy rápido. Es que sí, creo que es complejo y por lo que nos dijeron que era importante compartir esto, estas conversaciones. Por ejemplo, a mí en Crack Teatro me invitó a colaborar Richard Piqueira y ha sido un tiempo de 10 años de aprender de su sistema de trabajo, con el cual yo también me encuentro pues, muy agradecida porque es una persona muy rigurosa y entonces también como encontrar gente con la cual hay afinidad y sobre todo hay confianza de las dos partes, ¿no? Y bueno, se habló de la horizontalidad y la verticalidad. Yo creo que durante varios años o sea, yo pensaba o idealizaba el asunto de la horizontalidad, pero creo que la horizontalidad no siempre es lo que requiere. A veces tú como equipo pues, estás trabajando para cumplir el sueño, la visión de una persona que en ese momento dirige o crea, y a veces esos roles pueden cambiar y también es bueno sentirse como cobijado o que el otro, tú invertiste tiempo y confianza para esa visión y después eso se invierte y esa otra persona también tiene confianza y visión en tu proyecto. Entonces eso, sobre todo, trabajar con gente que tiene pues, sí, la misma intención, pero que tú confías en que lo que tú requieres, esa persona va a estar ahí y viceversa. Y bueno, sí, las problemáticas siempre van a surgir. Supongo que también les pasa a los banqueros, ¿no? Que torcen el hocico si no les dan el cambio, ¿no? O sea, no porque nuestro trabajo sea, es que mi visión y lo romántico de la creación. O sea, somos personas que tenemos malos momentos y tenemos mal humor, y luego lo que tú opinas no es lo que yo opino. Y bueno, la confianza también creo que es para decir a veces, me importa tu punto de vista, pero no quiero hacer eso, yo quiero hacer esto. Y si el resultado es no es el mejor o no a todo el mundo le gusta, pero también la confianza implica que uno mismo pueda decir gracias por todas sus propuestas, las valoro, me interesan, pero yo quiero probar esto, y si esto funciona, qué bueno, y si no, pues ya sabré que no lo hice, pero creo que también, así como tienes la confianza en los demás, poder de pronto tener la confianza en ti, que creo que se dice fácil, pero luego no es tan sencillo de ejercer. Entonces, perdón por regresar con una pregunta, pero me parece que Gracias, gracias. Ahora, gustaría de hablar de sus temas de investigación en este momento como creadores. Pues sí, tomando lo que hace un rato comentaba respecto al teatro de calle, nuestro proyecto es una apuesta al teatro de calle. Y el tema es sobre, la obra se llama El periodo de sí mismo, y es una adaptación de unos pasos de rueda y de cadena de la. Pero nosotros hicimos este recuento, este pastiche ahí de un personaje
que en un contexto de la Revolución Mexicana se encuentra sin memoria y buscando su identidad. Entonces está contado desde una comedia, y realmente es muy crudo ver cómo este personaje, sí, desde la desaparición por aquí, desde ese estado patético del personaje de no saber quién es, pero intentar saber desde la falta de memoria, de pérdida de identidad, quién es. Entonces pasa por muchos intentos, entonces vital también. Para finalmente pues, tomar una decisión de decir, sí, pues yo me tengo que construir. Y pues sí, un poco también trayendo lo que hace un rato comentaba es, pues sí, preguntarnos qué nos implica saberse, de tener conciencia de lo que se es, de lo que se siente y tomar determinaciones desde esa calma, esa calma aparente, pero es que es una cosa guarda, es porque no sé quién soy, pero tengo que tomar calma para encontrar luz, encontrar una manera de navegar con lo que es. Pues mi proyecto de investigación escénica se llama Sobreviví al apocalipsis zombie y lo único que me traje fue esta perra obra. Es un unipersonal, me aventé a escribir por primera vez. Estoy actuando, escribiendo, produciendo, codirigiendo, etc. Como dice mi mamá, en la pista Boxburn y en la base 2 Boxburn. Esta obra va de una analogía entre la violencia de género y la violencia doméstica con una pandemia, un apocalipsis zombie, ¿no? También, bueno, atravesado obviamente por el contexto pandémico que vivimos y que nos hizo sentir un poco como en ese riesgo, ¿no? Y cuando a mí siempre me ha gustado muchísimo el horror escrito por mujeres, es algo en lo que me clavé los últimos años, justo mientras estaba encerrada, con Mariana Enríquez, con Amparo Dávila y con Mariana Garza, por ejemplo, creadoras así tremendas. Y me gustaba mucho como esta manera que tienen de metaforizar el horror para que se vuelva visible otra vez. Porque de repente lo tenemos tan en la cara y en el gráfico todo el tiempo que ya realmente no estamos viendo de qué se trata. Y entonces estas mujeres dan el salto y encuentran unos monstruos, Isa López también lo hace increíblemente, encuentran unos monstruos fantásticos y a través de la metáfora se vuelven a poner enfrente de qué se trataba el asunto todo el tiempo, ¿no? Como esta cosa poética de encontrar el monstruo dentro de la esencia, ¿no? La esencia de la cosa. Y me clavé por ahí y pues mi familia, como tantas otras, tiene una historia de abuso y de violencia doméstica que quería poner ahí, pero quería encontrar yo mi manera y mi lenguaje, ¿no? Entonces esta es como la manera juguetona y amable para conmigo también, porque no iba a poder hacerlo de otra manera, me iba a destrozar el corazón, pues ¿para qué? Entonces esta fue la manera que encontré de ponerlo ahí. También hay de repente uso de objetos, que es un lenguaje que me está encantando ahorita. Lo conocí primero contigo, luego lo he estado trabajando con Caracola Producciones también de la facultad. Y entonces ahí también hay una necesidad de utilizar los objetos, pues porque es una actriz y un montón de personajes, entonces como ¿no? Eso va a suceder el 20-27 de noviembre en el Foro 77. Por si tienen chance de darse una vuelta y echarme porras. Venga. Te voy a quitar el volumen. Pero bueno, en realidad este proyecto nació en el 2016. Que su mamá, ya, tú la que se segundos, así te tengo que ir a hablar. No, se llama Intentos para deshacerse del dolor. El proyecto nació primero para. Yo tenía una relación tormentosa y entonces necesitaba sacarlo de mi sistema y entonces vi una obra de Rafael Pequeño que me encantó en Argentina, donde
agarraba con había un calendario de tal con una sopladora de papel, lo tiraba y lo acomodaba de manera desordenada. Y entonces yo la primera vez que lo vi jugué que lo hacía de manera desordenada. O sea, que en ese momento dije, yo me quedan las cosas y después descubrí cuando la vi personas que me hacían. Pero me encantó y quise hacer algo así, pero por lo que me estaba pasando, ¿no? Con mi proceso de duelo. Y también descubrí para qué existe el dolor, ¿no? Yo no entendía por qué alguien que yo quería y que pensaba que me quería me había hecho daño, y además porque yo pues, seguía queriendo estar con esa persona. O sea, y entonces me puse a leer como si no hubiera un mañana, y de ahí salió la obra Intentos para deshacerse del dolor, que en el 2016 era una obra de 15 minutos que funcionó en el microteatro, pero tanta gente se identificó con ella que yo necesitaba hablar del tema, ya no por lo que había vivido, sino porque veía que era una necesidad colectiva. Y entonces, pero quería hacerlo divertido, ¿no? Y justo, ¿no? La comedia es una pesadilla para el que la vive. Y entonces, justo, ¿no? Yo estaba viendo una pesadilla y después son gracias a todo, ¿no? Y entonces agarro a esta chica que hace los papeles y nos mete en una pesadilla, la gente va sacando y va haciendo que las cosas que intenta hasta que ella descubre que en realidad, bueno, tal vez se descubre, pero justo la idea es que ella descubre para qué sirve el dolor, y descubre que es violencia, y descubre que lo que le está pasando, si bien es normal, porque todo el mundo lo vive, no está bien, ¿no? Que la violencia en el amor no está bien. Y para mí tratar este tema, justo por razones personales, no solo de ese momento, sino de ver a toda mi familia y ver cómo funciona el sistema, me parece sumamente doloroso, profundo y atractivo, y tomarlo desde este lugar busqué una dramaturga que me ayudara a elaborarlo pensando en una estética de chick flick, ¿no? De película gringa, para que le diera la ligereza que necesitaba un tema tan violento. Y creo que resultó, y otra cosa que para mí es importante es que después lo pude justo alargar gracias a un PECLA del Estado de México en el 2019, pero pues pandemia, ¿no? Y parte de ese proyecto tenía que ver con que yo soy del Estado de México, de satélite, y si bien está muy cerca de la Ciudad de México, ahí no hay propuestas culturales, entonces todas las presentaciones fueron en espacios alternativos en la zona, entonces el dispositivo que ahí vieron en realidad es nuestro, porque mi coche está cargado en este momento, y lo podemos hacer en cualquier lugar prácticamente, ¿no? Entonces, ahora, gracias a este nuevo apoyo, lo que estamos haciendo es ir a zonas en donde hay grandes índices de violencia y que están cerca de la ciudad, ¿no? Vamos a ir a Ciudad Neza, ahora nos toca en Calacuaya, en Iztapalapa, estuvimos en Naucalpan, en Querétaro, ¿no? Y ir a estas ciudades donde está tan normalizado, porque creo que la forma de atacar lo de hasta arriba es desnormalizar lo de abajo. Y al final de la obra hay una cosa bien bonita que hicimos, que es como una especie de taller a las mujeres, que escriben qué quieren, qué no quieren y qué se van a prometer a ellas mismas a través de pintar unos corazones de madera oaxaqueños, en donde les meten la promesa, ¿no? Y entonces estamos teniendo más que investigación, como que es un proceso bien bonito de ver cómo nos relacionamos entre todas, cómo todas carecemos y vivimos lo mismo, y cómo podemos ir transformando desde lo que queremos, ¿no? Porque si bien todos somos víctimas del sistema, hombres y mujeres, también tenemos que dejar de normalizar lo que hemos visto como normal. Muy brevemente, quiero hacer una investigación sobre mujeres de otras épocas en donde justo la agenda política, social y cultural no las ponía en la mira, cómo ellas lograron destacar en sus profesiones sin que justo hubiera este impulso. Entonces es una investigación de una obra que vengo pensando hace un par de años, y creo que ya por suerte voy a poder tener tiempo para investigar más y escribir al respecto. Y bueno, mi proyecto se llama El Hombre Orquesta y los Desasosiegados, y es como una cruza entre el método de Sísifo, que está por la eternidad en este empeño que pareciera inútil de subir esta piedra pequeña para que vuelva a caer y volver a empezar. Un poco ese comparar o cuestionar nuestro sentido de la existencia, como cruzado con esta realidad capitalista neoliberal que vivimos, que nos tiene una cuestión de sobretrabajo exhaustiva, o tal vez yo porque así me lo autoimprimo a mí misma. y es parte de lo que toca el proyecto, ¿no? Como el mirar al interior.
qué tanto nos ponemos el trabajo como fin, meta, proceso y única inspiradora, única razón de existencia. A un grado de llevarnos a un cansancio extremo, a un desasosiego, a una depresión, a una ansiedad. Y bueno, está acusado con los personajes, cada uno tiene como alguna neurodivergencia o algún síndrome de estrés o de ansiedad o tal. Y bueno, es un poco la historia, está contada en clown, no tiene palabras, lo que estamos investigando en el laboratorio, ha estado súper rico. Y ha sido un poco como como dentro de autotiranizaje de trabajo, uno encuentra esa chispa que te hace recordar qué es lo que enciende verdaderamente tu corazón, tu alma, tus ganas o tu intento y cómo conectar mejor con eso. Y bueno, ese es mi tema porque como veo que todas y a todos nos sucede, es lo que hablamos sobre lo que nos está atravesando en ese momento. Y a mí, en medio de esa investigación, se me cruzó la maternidad. Entonces ahora también está en mi súper tema de investigación. No estaba propuesto ahí originalmente, pero está inevitablemente. Yo puedo agregar. Es que como las oigo que hablan muy bonito de sus proyectos y que dicen cosas. Y es que, bueno, nada, también otra de mis inquietudes en ese libro pues es el cuerpo, es el asunto de cómo activamos las dinámicas del espacio en relación del cuerpo con el espacio. Y aquí tenemos un cuadro de un señor que se llama David Alfonso Siqueiros. Dios mío, aquí me vino a aparecer. Entonces, nuestra investigación tiene que ver con el expresionismo y el gestual. Y nosotros estamos partiendo de esa plástica del expresionismo del muralismo mexicano, donde vemos todo este espacio que está explotado, que va hacia adelante. Y entonces yo me encontré con una idea que me encantó, que vemos cómo en el cuerpo podemos ver presente, futuro y pasado en esa forma. Entonces eso es lo que vamos a investigar en el cuerpo de este gesto de estos personajes en el espacio. Y listo. Muchas gracias. Y yo también, ¿no? Porque también tengo mi proyecto. Mi proyecto es un trabajo sobre máscara corporal. No con la máscara, es máscara corporal en el teatro, en la filosofía, ¿no? Yo estoy trabajando sobre esos tres ejes, que es parte de este proyecto que tengo que se llama Serie de Encarnaciones Filosóficas. Y ahí tengo tres obras, ¿no? Que escribí como ustedes también. Una sobre Fernando Pessoa, una sobre Franz Kafka, otra sobre Antonin Artaud. Y ahora me eché un clavadazo en Wittenberg y es un espectáculo que me está saliendo, pero como sabemos que esos proyectos son largos, ya está, pero todavía no empieza a dar realmente funciones a público. No sé si es un trabajo para un espacio teatral, o sea, para lugares más, como decías, no teatrales. Somos tres mujeres en escena también, y fue una investigación muy larga porque es una obra muy compleja, una visionaria del siglo XI, y entonces también toda esa cuestión sobre la imaginación, la visión, que como las visiones y la imaginación se implican en la creación artística. Es por ahí. Y les quería agradecer muchísimo haber conocido y escuchado todas sus reflexiones acerca del teatro, y muchas gracias. Gobierno de México.